Bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder de un Emprendedor. En esta ocasión nos acompaña Andrés Castillo, un invitado con una amplia trayectoria. Ha sido líder juvenil en su comunidad espiritual y acompaña a jóvenes y adultos en la misma. Ha gerenciado equipos comerciales en el sector de inversiones. Ha emprendido en varios proyectos y entre ellos el área de hotelería. En este episodio nos comparte sus aprendizajes, los desafíos que ha enfrentado y su búsqueda constante de crecimiento personal, profesional y espiritual. Si quieres inspirarte, aprender de su experiencia y llevarte ideas para tu propio camino, quédate con nosotros. Bienvenidos al Poder de un Emprendedor. Hoy nos acompaña Andrés Castillo, un invitado muy especial. Qué gusto, señor, bienvenido. Y pues vamos a empezar un poco. Coméntanos acerca de ti. ¿Quién es Andrés Castillo? Bueno, primero, muchas gracias, Rodi, por invitarme. La verdad, no sé, estoy con mucha... Es la primera vez que participo en un podcast. Sin embargo, pues me llama mucho la atención todo lo que se puede hablar. ¿Quién soy yo? Te podría decir que al final creo que soy una persona que emprende actualmente, se dedica al tema de negocios, pero sobre todo pues soy cristiano, soy papá. Eso te podría comentar un poco sobre mí. ¿Cómo fue tu vida desde más pequeño? ¿Cuántos son tu familia? ¿Cómo ha sido tu historia, la que te ha traído hasta ahora en el que ya te has consolidado más como emprendedor o que has iniciado en diferentes proyectos también? Creo que al final todas las cosas que pasan en nuestra vida nos configuran como personas y creo que el hecho de haber vivido varias experiencias en mi vida, por ejemplo, yo crecí en un barrio pobre de Santo Domingo, no sé si se llama el Proletariado, y ciertamente pues al final mi infancia no fue como la más terrible, diría yo, pero sin embargo pues la típica de no sé, una persona de clase baja que vive en un barrio normalmente, con los compañeros. Y en ese periodo, pues, tuve la oportunidad de ir a vivir a la frontera, a La Guagrio, justamente con mis papás. A mi papá se le presentó una mejor oportunidad en La Guagrio, y un cambio también para todos. Crecí ahí hasta los más o menos 12 años, esa es la edad. Y bueno, mis papás siempre se dedicaron al tema de trabajar para otras personas, entonces, principalmente en el ámbito de ventas. Entonces, mi mamá se dedicaba al tema de vender esto de Avon y todas estas cosas, ¿no? Y mi papá, pues, se dedicaba al área comercial de unas empresas en ese entonces. Entonces, desde muy pequeño siempre tuve como la influencia del ámbito de las ventas. Odiaba las ventas, por cierto. Bueno, creo que la mayoría, de alguna manera, por los conceptos preconcebidos, ¿no? O sea, preconceptos sobre las ventas. Sí, sentía que al final era algo que implicaba relacionarte con el otro y no siempre nos gusta. Y mis papás, también el estilo de vida que tenían, pues para mí no era como muy dignificante. Entonces, sentía que las ventas no te ayudaban, por así decirlo. Como ser algo y ofrecer algo distinto. Exactamente, es como rogarle a la gente, diría yo, o tal vez es la perspectiva que ellos me dieron del ámbito de vender o esta cuestión, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, volví a Santo Domingo, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años, nos vinimos con mi mamá, y en ese camino, pues, un poco más de autonomía, creo yo, de independencia, pues uno comienza a explorar muchas cosas. Llega un punto determinado, ahí donde tú dices que, pues ciertamente, pues hay diría yo, un cambio, una metamorfosis en mi vida con Dios. O sea, yo me siento encontrado de alguna manera por Él y surge un cambio radical. Y ese cambio radical que surge en mi vida, pues me inicia en la vida cristiana. Y más adelante, pues nos conocimos y caminamos mucho tiempo en renovación. Entonces, creo que durante ese espacio, una de las cosas principalmente que a mí me transformó, creo yo, es el hecho de que la relación con Dios también potencia tu vida. O sea, al final era un niño, por ejemplo, no me da miedo decirlo, pero era un niño muy retraído, introvertido, disocial un poco, mal estudiante. Entonces, todas estas características que al final te hacen sentir como menos en la sociedad.
Y en parte siento que ese es como el hambre que luego te genera el ser alguien, ¿no? Y siento que Dios se valió mucho de eso como para potenciar muchas habilidades en mí. Y pues en adelante comencé mucho en el tema de poder estar al frente o liderar de alguna manera a otras personas. Eso me ayudó tal vez a entender cuál era el valor que yo tenía. Claro, también estuviste en tema de, bueno, podríamos llamarlo comunicación o netamente predicación, comunicar a otros, a la parte de evangelización, que fue antes, igual el ámbito que más te conocí en aquel tiempo, y luego la parte empresarial, pero antes estabas más en tema de predicar, de cantar inclusive, ¿no? Cuéntanos un poquito ese episodio, cómo impactó tal vez para luego lanzarte también a emprender, porque es como lo que tenemos normalmente o lo que nos enseñaron antes era estudia, estudia, trabaja y te jubílate, ten la seguridad social, que no está mal, funcionó en algún tiempo, puede que sí funcione ahora, no sabemos cuándo deje de funcionar, funciona medianamente, pero hay nuevas formas. Entonces, ¿qué tanto te ayudó esa parte de lo que hacías en los grupos o en la iglesia netamente para luego tener como un historial también o una experiencia para decir, puedo lanzarme a emprender? Porque, valga de decir, ahorita mencionar, tu último emprendimiento que conocí, o que de los que he conocido más bien, estaba en la hotelería, ¿no? Bueno, eso ya nos vas a contar Sí. un poco más, pero cuéntanos lo que te preguntaba antes, cómo ha influenciado esa parte de lo que aprendías o hacías antes. Como te decía, creo que al final lo que me ayudó de pronto en el ámbito de poder predicar, comunicar a otras personas, pararme en un escenario, creo que es la primera forma de emprender en tu vida, algo personal, ¿no? Es el hecho de romper los temores que yo tenía. Y esos miedos tienen que ver con el miedo a ser expuesto, a la vergüenza, al que dirán de las personas. Y cuando uno rompe esos miedos, o por lo menos lo que siento que aprendí a partir de otras personas que me enseñaron a mí, que me lanzaron, pues es romper esos miedos. Creo que siempre es importante que alguien te ayude, que haya un salvavidas también en tu vida. Dios se vale de muchas cosas, pero principalmente en mí se valió de dos personas importantes que fueron mi director espiritual o guía espiritual y un hermano mayor de comunidad. Yo pertenecía a una comunidad, por así decirlo, algo estilo religiosa, de discernimiento para el sacerdocio. Y en ese momento, pues, estas personas eran referentes en su campo, se dedicaban a aquello, ¿no? Y viene la frase, ¿cómo se llama? Júntate con lobos y ahora aprendes. Somos el promedio de las 10 personas con las que nos juntamos. Y bueno, ellos eran predicadores, son predicadores, se dedican a esto. Y el hecho de relacionarme con ellos y ser también potenciados, que alguien te mire y te diga, creo en ti, la primera cuestión para mí es eso, o sea, que el valor que tal vez tú sientes que no lo tienes, alguien te lo da de alguna manera. O que no lo has notado, o no eres O no lo has consciente descubierto, y alguien te creo. lo hace notar. Alguien te lo hace notar. Entonces, había una frase que me decía siempre, Padre Galo decía, mijo, yo te veo como un diamante en bruto, decía, o sea, que hay que pulirlo, ¿no? Ajá. Que al final tiene muchas fallas, pero de fondo hay algo muy valioso. Y siento que esas palabras resonaron mucho en mí. Nadie me las había dicho, o sea, hasta ese momento. Pero cuando alguien te hace sentir valioso, creo que en ese momento tú comienzas a descubrir el valor que tienes. Fue la primera cuestión. La segunda, que creo yo, es el hecho de arriesgarte. Arriesgarte. No siempre te arriesgas, pero alguien también lo hace por ti. Hay cosas que, por ejemplo, nosotros no, por nosotros mismos no lo hacemos. Pero hasta que alguien no nos lanza al agua, o sea, no aprendemos a nadar de alguna manera. Yo siento que... Como ese empujoncito, esa patadita de la suerte que le dicen también, ¿no? Sí, yo siento que eso me ayudó mucho. El hecho de que alguien diga, ¿sabes qué? Te toca hacer esto. O sea, o hazlo, o necesito que lo hagas. Y de ponerte en una posición donde dices no. O sea, a mí yo no tenía opción, tenía que hacerlo porque era parte de las obligaciones que tenía. Y ese sentido de obligación que me toca hacer me llevó también a superarme. Entonces, creo que también parte del crecimiento en el emprendimiento es, a veces hay que arriesgarse, lanzarse para superarse, creo yo. Es decir, muchos nos preparamos para estar listos para una prueba, pero a veces hay que lanzarse primero para luego descubrir si estoy o no listo. Claro, es que a veces uno tiene la mentalidad de
Los más místicos dicen que se alineen los planetas, que se Exacto. alineen las estrellas, o tener todo detallado, todo proyectado, todo resuelto para recién lanzarse. Y es como que postergamos porque nunca tenemos a perfección algo completamente, sobre todo cuando es algo que no conocemos. Entonces tú no sabes cuánto va a crecer un negocio, por ejemplo. Puedes proyectarlo, pero mientras no te lanzas o mientras estás queriendo tener como que ya todo previo, dejas de hacerlo, no te lanzas. Entonces, lanzarte, pues, de alguna manera es empezar con lo que tienes y luego vas corrigiendo también. Tú lo has dicho, el hecho de lanzarte y no siempre hay un momento adecuado. Creo que si buscamos el momento perfecto, nunca lo vamos a encontrar. Necesitamos a veces de la ayuda de alguien o nos toca a nosotros mismos lanzarnos, una de dos. Pero cuando comencé en este tema de la predicación, creo que desde mi experiencia, el conectar con la gente, siento que es algo que me ayudó mucho a reconciliarme con la sociedad, creo yo. Antes era muy disocial porque tenía como un resentimiento social, me hacían bullying en el colegio, estas cosas, y eso generó un distanciamiento con la gente. De alguna forma, el hecho de acercarte, conectar con otros, es lo que llevó a tener la confianza de poder trabajar con personas. Ya. Y algo importante en el emprendimiento es que tú tienes que trabajar con gente. Así Entonces, mientras siento que no hay una reconciliación también con eso, es difícil también muchas veces emprender. Ahora, básicamente a esa parte anterior de no ser muy social, o las palabras que has dicho, este, hoy diríamos se transformaron, algo que aparentemente fue malo, te ha ayudado mucho, pero en ese tiempo, no sé, bueno, tu historia netamente, hay personas que a lo mejor caen en vicios o eligen un camino diferente. Personalmente, digo, también me ha ayudado mucho el tema de la fe, el tema de caminar en los grupos. No sé qué sería de mi vida también si no hubiese tenido esa experiencia, pero hay jóvenes que a lo mejor no tienen esa posibilidad o esa oportunidad. ¿Cómo podríamos ayudarles o qué tanto te ayudó a ti? No sé si a lo mejor también pudo pasarte, hay gente que cae en pandillas, por ejemplo, temas así. Claro, sí. ¿Cómo fue esa parte para ti? ¿O Bueno, netamente fue ya directo de la experiencia con Dios? no, te cuento que previamente sí tuve una etapa de rebeldía, no sé si llamarlo refugio, en muchas cosas. O sea, tuve amigos con los que salíamos, tomábamos, o sea, pasábamos en discotecas, nos drogábamos. Al final tenía una vida desordenada. Y cuando te cansas de eso, creo que todos pasamos esa etapa más o menos del descubrimiento en la adolescencia, una etapa de autoconocimiento, quién soy, a dónde voy, ¿no? Ese sentido existencial. Y en esa búsqueda de determinar quién era yo, a dónde iba, pues uno termina refugiándose en muchas cosas. Normalmente lo hacen amigos, en vicios o en otras cosas que no tienen nada que ver con el camino correcto, pero sin embargo, pues llega un punto determinado donde eso ya no te llena. Y de pronto hay muchas personas que en esa búsqueda comienzan a encontrarse con cosas que no los van a llenar. El punto culmen para mí de cambio y que yo les diría a muchos jóvenes es, hay una frase que siempre me encanta, dice, busca y hallarás, o sea, al final, o encontrarás, toca y se te abrirá. Tiene que ver mucho con esa búsqueda personal de una realización mayor. Y esa realización mayor interna, creo que en los adolescentes se despierta mucho y cuando tú estás en esa búsqueda, lo importante es que sepas discernir cuando algo te llena y no te llena. Yo creo que es algo muy intuitivo internamente. Tomarte las copas con tus panas, no sé, al final un fin de semana y que te levantes y estés un poco así. No siempre al día siguiente se siente llenador. Pero yo en esa búsqueda de algo trascendental que llene mi corazón también por las heridas que tenía con mi papá o con mi familia, llego al punto de en el colegio justamente hubo un retiro espiritual que nos obligaron a ir. O sea, Son sí, esos empujoncitos ahí también. vienen los empujones, ¿no? Y más bien creo que ese retiro fue el que me transformó un poco la vida, diría yo. Ahora, muchos jóvenes tal vez no siempre pasaron por lo mismo, exactamente. Algunos inclusive ya no son tan jóvenes, son un poco más grandes,
pero creo yo que todos estamos en la búsqueda de algo más grande. El problema es que buscamos en lugares que no son, o de pronto diría yo que hay que hacer como una introspección de qué es lo que queremos. Y a veces el problema es que no profundizamos en nosotros mismos. Y yo, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Que lo que me movió a mí a algo trascendental era el hecho de que yo no me sentía valorado o amado. Era la raíz de todo. Pero ciertamente yo no sabía qué es lo que estaba buscando. Solo sabía que buscaba algo más allá. Entonces, primero es el deseo de que quieres algo más en tu vida que lo que tienes. Y no hablo solo económicamente, porque uno podría decir, no, estoy así y quiero algo más. No, es tu estilo de vida, tu forma de pensar, lo que tú crees que eres. Esa es la primera. Y la segunda es comenzar a tener la iniciativa de ir a tocar puertas. Habrá cosas que le pasan a las personas como a mí me pasaron, que alguien vino y me obligó a ir a un retiro y me transformó la vida, me encaminó. Pero no siempre suele pasar así. Y a veces hay personas que sí les toca ir y tocar la puerta o buscar también. Al final siempre hay luz, creo yo, pero sin embargo sí es un tema que tú tienes muchas veces que irlo a buscar. Bueno, creo que también influye el tema cultural, costumbres y todo eso. Por ejemplo, no sé si para ti también fue escuchar algún momento así, ya eres, o para hacerte hombre necesitas tomar, por ejemplo. Entonces como que la misma sociedad, cultura nos va empujando hacia ciertas cosas que a veces no nos llenan, pero que las seguimos también por esa cultura, por esas costumbres. Y bueno, agradecerte también porque decir o abrirte de la forma que has compartido, bueno, estuve en esto, es de valientes. Recuerda que en cada episodio compartimos un nuevo capítulo, una historia de vida, tips y recomendaciones que nos impulsarán en el camino como emprendedores. Continuamos con más de El Poder de un Emprendedor. ¿Cómo fue el lapso ya, netamente? Porque a lo mejor me decías, yo tengo la idea de emprender, o lo que habías visto antes, o como ya tu enfoque netamente, pero cuando ya lo haces, obviamente lo ejecutas. Porque también, valga decir, te conocí en la parte comercial, entonces trabajabas para una compañía y pues luego ya te tocó lanzarte netamente a emprender. ¿Cómo dio ese paso, ese salto de emprender a ya emprender? En esta compañía que trabajamos juntos prácticamente, algo que sí se tenía en cuenta era la formación, y era una formación constante. Parte de eso tiene que ver con la mentalidad. Yo tenía una mentalidad muy centrada a trabajar para otros, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la autoestima, no sentirse suficiente como para realizar algo para que la gente te siga o para crear algo novedoso. Pero en esta formación constante que recibíamos, mi mentalidad fue cambiando y comencé a entender de que el hecho de emprender, el hecho de tener negocios, el hecho de dedicarse a otras cosas es posible. Entonces, la primera cuestión para mí sería, es que es difícil emprender si es que uno, no hay como un autovalor personal, y dos, si es que al final no tengo esa formación correcta. Creo yo que eso me ayudó mucho primero en esa transición. Ahora, ¿cuándo fue o cómo fue la transición de emprender, de esa mentalidad de la empresa que nos dedicamos al tema comercial? Creo que una de las cosas que hacíamos de alguna forma era como un emprendimiento, un previo emprendimiento, el hecho de llevar tu cartera, tus clientes, como llevar tu negocio de alguna manera. ¿Cuál fue el salto? Fue cuando pasó algo en la empresa, ciertamente. Tuvimos que salir todos, y el quedarte en la nada, siento que fue el puente o el que yo tenía que pasar para poder emprender. Es decir, el hecho de que sucediera una situación que te hace arriesgar, que te hace mirarte a ti y decir, ya me quedé sin nada, ya no tengo esto que tenía, ¿qué hago? Y también mirar las opciones de trabajo, ya las sientes como menos. Después de haber trabajado en una empresa tan grande, tú dices, al final no siento que es suficiente trabajar en esta empresa porque mi trabajo no va a ser recompensado de la misma manera que lo era acá. Y es ahí donde surge también la idea de emprendimiento, el hecho de decir,
puedo hacerlo yo por mí mismo y tener muchos más resultados que para hacerlo por otra persona. Y ese fue el punto culme. Al inicio, no te miento, emprendí en muchas cosas. Invertí en cripto, perdí dinero. em, También hice un negocio con un amigo en software, en un tema de bots, y también estuvimos ahí. No nos funcionó muy bien, también perdí dinero. Entonces estuve emprendiendo en varias cosas. Me metí a otros temas, a otros negocios. Y en esa búsqueda siento que, por lo menos cuando tienes la idea de emprender, tratas de encontrar en qué hacerlo y que vaya de la mano con tus habilidades. Yo lo hice al inicio, pero sentía que no avanzaba. Llega un punto donde, por algún motivo, yo tengo que venir a vivir a Manta y hay la oportunidad de un hotel, de arrendar un hotel. En ese entonces yo tenía mi vehículo y para mí ya comenzaba a generar gastos, ya las facturas no se comenzaban a pagar. Y tú te preguntas, tienes las dos opciones. Dices, bueno, tengo un pasivo y antes no lo podía decir así, pero la mentalidad pues te ayuda a crecer en esa área. Tengo un pasivo que me está generando ahí gasto constantemente y tengo que pagar un arriendo, tengo que pagar. ¿Qué estoy haciendo para generar eso? Mis gastos comenzaban a superar los ingresos. No tenía ningún ingreso, me había gastado todo el dinero que había ahorrado y ahí tomé la decisión de decir, no, tengo que vender este vehículo. Entonces tengo que venderlo y ver qué hago. Vendí el vehículo y con una parte del dinero comencé prácticamente en el tema de la hotelería. Nuevo mundo. Nuevo mundo. Con mucha esperanza, mucha expectativa, con mucho sentido positivo, porque creo que al emprendedor le caracteriza eso, cree que le va a ir bien. Y al final nos metimos con otros amigos a emprender en el tema de hotelería, fue desafiante. Creo que el primer error que cometí yo es subestimar el mercado, es subestimar el labor de un emprendedor, por así decirlo. Cuando emprendí en el tema de hotelería, ciertamente se unió un tema de el capital que te había dicho, otros amigos, y el primer error que nosotros nos topamos fue la falta de conocimiento. Entonces es como el típico que tiene un capital, se mete a emprender a, no sé, a vender empanadas o lo que sea. Me pasó. Y ahí está, ¿no? Te pasó. O sea, el hecho de no tener el conocimiento hace que muchas veces fracasemos. O sea, en mi caso fue, tengo la plata, pero no sé nada del negocio en el que voy a invertir. Exacto. No sé si coincidimos ahí. Sí, y esto lo he escuchado de muchos otros emprendedores al final. Y a pesar de que yo sabía que la primera recomendación, yo lo tenía muy por sentado, que era conocer el mercado, tener a alguien de experiencia, por lo menos en la primera etapa. Pero yo dije, no, yo voy a hacerlo, soy todopoderoso, tengo las ganas, la energía. Y no conocía el mercado, no conocía cómo se llevaba. Y ese fue el primer error, porque en el primer mes fracasamos, no se llenaba el hotel, etcétera, etcétera, comenzamos a tener conflictos. Y ahí viene la cuestión de decir, unirnos a una sociedad con una persona que tenía experiencia en el tema. Y esto también nos ayudó, nos impulsó a que podamos salir, por así decirlo, de ese bache. Y con él pues se comenzó a trabajar en unión, unió las piezas, y todo comenzó a andar. Entonces creo que la primera, por así decirlo, el primer aprendizaje que tengo yo como emprendedor en el hotel es, si tú no conoces de un tema y quieres emprender, primero conócelo. O sea, a detalle, júntate, habla con personas, ve, no sé, yo lo que hubiese hecho, lo que creo que a mí alguien me hubiese recomendado en ese momento es, Andrés, anda, habla con tal hotelero, pregúntale cómo fue su proceso, habla con esta persona, ve cómo es el mercado, dónde se mueve, dónde se vende, cómo traen clientes. Todas esas preguntas creo que si tal vez yo las hubiese tenido más en cuenta y hubiese contratado también a alguien que maneje esa parte o esa experticia, siento que hubiese sido diferente. Sin embargo, la situación nos llevó a tener una sociedad y a vender una parte de la empresa para poder surgir. Al final creo que si tal vez yo me hubiese empapado de esa información y de esa asesoría previamente, no hubiese pasado eso, hubiese mantenido el 100% de la sociedad.
pero son cosas que uno aprende en el tema de los negocios. El de lanzarse también, lo que decíamos antes. O sea, porque si no te hubiese lanzado, tampoco lo hubieses... si te hubieses puesto primero a estudiar al 100%, probablemente no te hubieses metido, no sé. Igual preguntarte es, ¿lo volverías a hacer? ¿Qué concluyes en esto de la hotelería? O sea, te lanzaste sin saber, aprendiste que eran tener previos conocimientos o personas que te ayuden, pero en ese momento, ¿qué puedes decir de esa experiencia? ¿Ha sido positiva, negativa? ¿Cómo lo es? Porque por otro lado está la parte de no me fue bien probablemente, o sí me fue bien, y si no nos va bien sentimos fracasé, pero los fracasos pueden convertirse también en lecciones y estos espacios también sirven de experiencia para que otras personas puedan decir, bueno, por ahí no es el camino o sí lo puedo hacer. Siento que ahora que ya tengo el conocimiento y la experiencia, o sea, al final sí lo hubiese hecho nuevamente. Lo único que tal vez agregaría es informarme más y un poco no sobreestimarme a mí en mi conocimiento, sino entender que no puedo hacerlo todo y hay cosas que no conozco del mercado y que eso sí necesita de la ayuda de alguien más externo o por lo menos necesitas ese conocimiento de otra persona. Eso sí, creo que sería lo único que al final retomaría para volver a emprender o haber tomado esa decisión. No me arrepiento de haberlo hecho, creo que el hecho de lanzarse, arriesgarse, te llena de mucha adrenalina, el hecho de saber que llegan facturas y dices, ¿cómo las voy a pagar? Y te mueve, ciertamente. Y para mí hay una clave importante aquí. Lo que tal vez diferencia entre alguien que emprende y que no emprende es el riesgo y el miedo. ¿Por qué el riesgo y el miedo? Porque todos tenemos miedo. El emprendedor también tiene miedos. Así es. Pero lo que le diferencia es que es valiente para arriesgarse. A veces no sé si puedo decir esta palabra, ¿verdad? Pero muy ignorantemente uno lo hace. Exceso de confianza bueno. Hay una analogía interesante que dice que los emprendedores a veces estamos un poco mal de la cabeza, ¿no? Por el hecho de que nos lanzamos mucho sin pensarlo. Y las personas normalmente inteligentes son las que analizan todo antes de hacer algo. Y como ven tantos focos rojos, al final no se lanzan. Pero el emprendedor, al cegarse un poco por ese no pensarlo mucho, ¿no? Por así decirlo, nos falta un poco más de inteligencia, sería que al no ver tantos focos rojos, uno se lanza sin saber cómo va a hacer las cosas. Creo que eso fue la primera cuestión, el lanzarte y ver qué pasa en el camino. Sí creo que es bueno lanzarse, pero también creo que previamente pues hay que tomar ciertas decisiones. Hoy lo entiendo. Hoy si vuelvo a emprender en algo, que estoy haciendo un proyecto, pero ya digo, bueno, primero voy a investigar un poco el mercado. Antes de hacerlo, ya tengo como la valentía para lanzarme solo, pero sin embargo sí digo, ahora pues ya no voy a ciegas. O sea, como que ir meditando un poco más, ¿no? Como que a ciegas netamente, no... medirse un poco más, creo, ¿no? Tener una experiencia previa o estudiar antes. Pues bueno, creo que a mí me pasó también algo parecido, ¿no? O sea, te quedas sin un sustento que puede ser el todo en ese momento y ahí es cuando estamos en ese no tengo nada, lo perdí todo, es donde empezamos a buscar alternativas, ¿no? Y a nivel de la mente también pasa eso. Si quizás tú te hubieses quedado en tu trabajo, donde pasaba todo este tema con la compañía y eso, probablemente seguirías cómodo allí. Exacto. Ganas bien, pero te quedas cómodo en esa zona y probablemente llega un momento en que hay un tope en tus ingresos, un tope en tu crecimiento personal, un tope en las relaciones también, porque de una u otra manera nos quedamos con un círculo y a veces podemos encontrar afuera más cosas. Entonces, ¿qué podrías añadir a eso? Alguien que hoy está cómodo, puede ser emprendedor netamente o puede ser empleado también, como para que empiece a explorar un poco más y salir de esos esquemas. Siento que emprender de pronto no es para todos. ¿Por qué te decía que al inicio uno necesita esa hambre?
el hambre de ser algo más, hacer algo más por la sociedad, sentir que dejas una huella, estas concepciones que uno previamente las tiene a veces desde la carencia, desde el hecho de soy insuficiente, necesito ser suficiente. Y ese necesito ser suficiente implica, tengo que marcar algo en la sociedad. Entonces, no todo el mundo lo tiene. De pronto hay personas que crecieron con una estabilidad familiar, económica y al final son felices teniendo un trabajo, es decir, trabajando para alguien más, laborando. Y yo creo que ese camino es interesante y tal vez es para unos. Pero ahí existe el otro camino, que es para los que emprendemos. Quizás surge, te digo, este sentido de sentirse suficiente. Y de pronto yo diría que para las personas que tal vez sienten que hay algo más que les espera en la vida, que quieren dejar marcada una huella, que nacieron no solamente para seguir una vida común, sino para ser divergente. Siento que ese es el chip o vitamina que uno tiene al emprender. Personalmente yo lo he sentido en mi vida. Siento que no nací, para así decirlo, para trabajar por una empresa y quedarme ahí toda la vida. Siento que mi llamado es a algo más grande y no te digo es ser una estrella supermillonaria, ¿no? Pero sí a dejar una marca en la sociedad. Y creo que eso es lo que nos mueve muchas veces al tema del emprendimiento. Para las personas que quieran emprender, creo que es la primera, ¿cómo llamarlo? No, es como el primer checklist, el primer visto o la primera motivación interna. Y la segunda, creo que también es el tema de que cuando tú decides emprender, hay algo que sucede y es que tus habilidades se expanden y se expanden porque te obliga, digamos. Tú estás en el tema de contabilidad y auditoría, ¿no? Pero dices, ahora me toca expandirme, lo hablábamos reciente, tengo que aprender ahora de cámaras, tengo que aprender de esto. Entonces, a mí, de lo que yo conocía, que era finanzas, inversiones y ventas, me tocó expandirme y aprender un poco más de marketing, un poco más me tocó aprender un poco más de otras áreas de mi vida, por ejemplo, el tema de negociación, el tema, por ejemplo, un poco más contable, administración, jurídico. Entonces, siento que esas herramientas también te van ayudando. El emprendimiento, o por lo menos el emprendedor, tiene que expandir sus habilidades. La situación le obliga. Al inicio recuerdo algo chistoso en el hotel que no teníamos personal. Y los primeros días cuando llegaban los huéspedes, yo todavía no había contratado, pero a pesar de que en las otras empresas tenía 25, 30 personas, pero yo no las contrataba directamente a veces. Y cuando comenzamos a tener personal acá, antes de tenerlo, a nosotros nos tocaba ir, lavar los baños, limpiar y por así decirlo, esa experiencia te lleva un poco a valorar lo que tienes, pero te hace también entender de que tienes que expandir tus capacidades. Yo pasé del mundo de inversiones y finanzas a, te digo, lavar baños para mi hotel, darle mantenimiento a los aires, a toda la infraestructura. Y en parte creo que eso es bueno, pero siento que el quedarte ahí también te bloquea. Creo que hay que avanzar. Luego ya contratas personal que lo haga por ti, pero sí, concluyo en que tus capacidades al momento de emprender y lanzarte, salir de tu trabajo, lanzarte a emprender de alguna manera, te llevan a expandir muchas habilidades. Claro, en música, que también es algo que compartimos de alguna forma, se dice es la persona que quiere ser baterista, guitarrista y quiere hacerlo todo, ¿no? Que ciertamente hay personas que pueden tener las habilidades para hacerlo todo, pero el tema del tiempo no te va a abastecer para hacer de todo. Y en un primer momento de nuestro emprendimiento, nuestro negocio, en lo que hacemos, probablemente sí, nos toca encargarnos de hacer la parte operativa, de hacer la parte de ventas, de hacer la parte de marketing, de redes y de todo a lo mejor, pero habrá un momento en que necesitamos contar con más personas, que es parte también del crecimiento de un negocio, o como dice un autor, Robert Kiyosaki, muy conocido a lo mejor,
de no quedarse en un autoempleo, en que todo lo que hagas dependa netamente de ti, sino contar con un equipo, un sistema de personas o una tipo de organización que lleve a cabo el negocio y netamente puedas tener libertad más adelante, porque la idea de emprender tiene, bueno, varias aristas, tú sabes. Igual quisiera que puedas comentar, porque hablamos de el poder de un emprendedor y quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son para ti ese poder o esos poderes que tiene un emprendedor? Porque podemos mirar que libertad de tiempo, a veces estás más ocupado, o impactar también a la sociedad con un producto o un servicio. ¿Cuáles serían como para ti esos poderes que te decía? Inicialmente nos encargamos de todo, pero más adelante vamos a necesitar más gente si nuestro proyecto va creciendo. Creo que el emprendedor va evolucionando. Como toda relación, una pareja evoluciona en su relación. Al inicio son enamorados, luego pasan a una etapa más formal, etc. Y en el emprendimiento también hay una evolución. Al inicio eres un todólogo, te toca ser un autoempleado. Tienes que pasar esa etapa. No sé si has visto esta película que se llama Sin Límite, de Bradley Cooper, que interpreta al personaje que tiene una pastilla en ese taller que se la toma y eso hace que su mente funcione al 100%. Y comienza a tener negocios, se topa con un empresario muy importante que luego se da cuenta que él toma la pastilla. Y él le dice, mira, le dice, él le da un estado financiero y él lo lee automáticamente, ¿no? El protagonista, que es Bradley Cooper. Y el otro le dice, mira, tú donde llegaste lo hiciste instantáneamente. No tuviste que pasar las juntas, esto de acá, etcétera, etcétera. Pero al final él concluye, me parece interesante porque él concluye en que el emprendedor, o por así decirlo, tiene de alguna manera que pasar por etapas. Y esas etapas son las que te construyen a ti. No es lo mismo que tú tengas capital y decidas emprender en una empresa que ya está montada. ¿Qué te tocó hacer? Poner tu capital, confiar. Pero es diferente cuando tú tienes que pasar desde cero. Desde ser el que vende las empanadas, el que está acá, el que limpia, esto, ser un autoempleado, luego a crear un sistema, porque ya luego viene la otra etapa, crear un sistema. Entonces contratas empleado, creas un sistema, ese sistema funciona para ti. Llegaba al punto en que yo ya no tenía que ir al hotel. Podía faltar todo un mes y eso seguía funcionando. Entonces, llegar desde hacerlo todo a ese sistema también es un proceso de aprendizaje. ¿Qué creo que le hace poderoso a un emprendedor? La primera es la capacidad de crecimiento personal. Saber que no te debes estancar ahí. Muchos emprendedores nos estancamos y no respetamos la etapa de evolución del emprendimiento. Nos quedamos en el autoempleado y seguimos haciendo nosotros las cosas. Y seguimos. No quiero contratar a alguien porque voy a gastar más dinero, ¿no? Ah, sí, sí, eso iba a mencionar. A veces por ahorrar, en teoría. Me ahorro y ciertamente será un dinero que me sirve para otra cosa. Pero muchas veces es más caro porque lo que tú necesitas, o por lo menos lo que yo he entendido que necesita la persona que está al frente de un emprendimiento, un negocio, es tener la mente para crear, para hacer relaciones públicas, para llevar su negocio, para escalar su negocio. Pero si tú estás ocupado haciendo muchas cosas operativas, es muy difícil que tu negocio escale. Y necesitas aprender a tener un buen personal, a seleccionar un buen personal, a capacitar a ese personal, a crear una cultura en ese personal. Y cuando tengas eso, ciertamente, pues comienza tu etapa de ir descubriendo. Justo me topé en una de las experiencias que tuve en el hotel con un emprendedor. Él tiene varias empresas, bueno, se llamaría empresario, emprendedor empresario. Tiene varias empresas. Entonces yo le pregunté, ¿y qué hace por acá? Me dice, estoy recorriendo todo Manabí. Tiene varios restaurantes en Quito, Guayaquil. Estoy recorriendo, estoy conociendo la cultura gastronómica, viendo la manera de evolucionar mi negocio. Y me encantó lo que me dijo, porque yo ahí entendí nuevamente que el hecho de que tú estés al frente de tu emprendimiento, a pesar de que al inicio necesita mucho trabajo de ti, hasta que tenga un sistema que trabaje para ti, es que si quieres pasar al siguiente nivel, a la siguiente etapa, necesitas
tú crecer como persona y también tú crecer en la visión. Y mientras no haya eso, es muy difícil crecer. Y me gustó porque él me decía, estoy conociendo me fui a Iche, que es como un restaurante famoso acá en Manabí, ¿no? En donde está esta chef con estrellas Michelin y todo. Fui allá, la conocí a ella, me fui a tal lugar, me fui a este pueblito que queda por San Lorenzo, a ver los dulces, cómo los preparaban. Y él buscando toda una cultura gastronómica. Lo que estaba haciendo era su mente cambiándola. Era adaptarse a nuevas situaciones y saber qué es lo que extrae de ahí. Y él me decía, ahora me voy con una percepción y una visión diferente de la comida de Manabí y tengo una idea o una temática por implementar. Y eso creo que es lo que al final yo lo tomé como aprendizaje. El hecho de que tú tienes que visionarte y seguir aprendiendo, pero sobre todo tener un sistema que trabaje para ti, para que tú puedas hacer eso de ahí. Recuerda que en cada episodio compartimos un nuevo capítulo, una historia de vida, tips y recomendaciones que nos impulsarán en el camino como emprendedores. Continuamos con más de El Poder de un Emprendedor. Hablemos un poco de visión. Visión, metas, objetivos y estos que normalmente no nos planteamos en la vida comúnmente. A veces hay momentos o espacios en los que sí, pero ¿cómo se aplica este tema de misión, de visión, objetivos en una compañía? Es algo súper importante, si lo entendemos bien, pero hago el foco ahorita porque tú has hablado como que cuál es la visión o la historia acerca de este empresario que tenía una mejora en su visión del negocio, de los restaurantes y estos temas. Te lo menciono porque, bueno, hago publicidad, soy contador, llevo ahí contabilidad para varias compañías y, bueno, temas ahí, personas naturales, en fin. Y hay personas que su enfoque principal, que no está mal tampoco, o sea, es como no quiero pagar impuestos o no quiero pagar tantos impuestos, que las mismas leyes pues te dan ciertos beneficios, ciertas exenciones que se pueden aplicar y que funciona bien, pero hasta qué punto una persona, vamos a poner de ejemplo el IVA, si tú facturas en este momento el IVA en el Ecuador está en 15%, si tú haces una venta de $1,000, tienes que pagar $150. Te lo digo así en seco porque igual hay la compensación con las compras, con los gastos, todo eso que son otros factores, pero vamos a suponer netamente solo la venta de $1,000, el impuesto $150. Entonces hay personas que dicen, no, es que si yo vendo más, tengo que pagar más IVA. Si, digamos, si vendo 2,000, yo tengo que pagar $300 al Estado y quisiera no pagar eso. Entonces como que me limito un poco. Entonces como que va el enfoque en no pagar y decir, si vendo más, son $300 que voy a pagar de IVA, pero no se enfoca en que estoy ganando más también. O sea, si vendo 1,000, pago 150, si vendo 2,000, pago 300, pero tengo una ganancia o, bueno, un ingreso en ese momento, en ese caso, es más grande. Entonces, ¿hasta qué punto ese enfoque también puede limitar el crecimiento? Y lo digo anclado o pensando en lo que tú decías, a veces por no gastar no contrato a alguien, pero ese no gastar también hace que no reciba más ingresos. Entonces, hablemos de eso, visión, misión, objetivos, metas, proyectos, planes. Algo interesante que has mencionado es que el hecho de que nosotros en el camino de emprender hay un temor, es el temor a perder. Y muchas veces creo que parte de la evolución, incluso del crecimiento de un emprendedor, tiene que ver con eso. Al inicio quieres generar, pero no estás dispuesto a gastar y obviamente invertir. Y eso es necesario para un emprendimiento, para un emprendedor, tiene que saber que va a tener que invertir en costos, en gastos, etcétera. Tiene que invertir. Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros tenemos un cambio de enfoque, lo que tú decías. El enfoque está en generar o en ahorrar. Y hay muchas empresas, a mí me pasó también que un tiempo yo me enfoqué mucho en ahorrar. Y incluso te había mencionado, te dije, Rodi, yo no quiero pagar IVA. Quiero restar ese tema, ver de qué manera conseguir facturas,
porque para mí representaba un gasto innecesario, ¿no? Y bueno, ¿quién le quiere pagar al Estado, diríamos? O prácticamente. Con el tiempo evolucionas, te das cuenta que es necesario para la sociedad, para el bien de todos, etcétera, pero en ese momento no lo ves así. Creo que primero es el tema del crecimiento, te ayuda a entender el fin, y la segunda es el cambio de enfoque. ¿En qué estás enfocado? Recuerdo que una vez hablando con mi socio me decía, estoy más enfocado en más que en ahorrar, en generar más, en ver de qué manera generamos más. Y decía, bueno, hay que poner un restaurante ahí en el hotel, al lado tal cosa. Siento que eso me abrió un poco la mente también, porque ahí entendí que a pesar de que lo sabía, el temor había hecho que mi enfoque se centre en los ahorros. Entonces yo decía, vamos a pagarle menos a esto, menos allá, menos al contador, ¿no? por ese mismo enfoque. Pero cuando cambias ese enfoque y te centras en decir, listo, tengo que invertir y tengo que arriesgar esto de acá para obtener o crecer más económicamente, pero la pregunta sería, ¿cómo hago que mis ingresos crezcan? Pero siento que también es parte del proceso de aprendizaje. Al inicio no lo vemos así, pero con el tiempo nos damos cuenta de que sí. Recuerdo que una de las cosas que tú me mencionaste es decir, bueno, esto de aquí te beneficia frente a tu visión que luego tiene el SRI contigo, te beneficia, o sea, creo que cuando entiendes los beneficios, comienzas a cambiar un poco tu postura también. Puede ser eso, ¿no? Y también en el camino, cuando cambias el enfoque, en vez de, es importante minimizar los costos y los gastos en una empresa, es muy importante, pero mi enfoque no puede ser direccionado a eso, tiene que ser direccionado al tema de cómo genero más. Y claro, y cuando tienes ese enfoque también tú cuidas los ingresos, perdón, los gastos indirectamente, porque tú sabes que si invierto, digamos, 100 en este arreglo, en esta reparación, esto me va a representar cuántos ingresos también, ¿no? Efectivamente. Una de las cosas importantes es saber que costo-beneficio. Creo que uno mide eso. Este costo que estoy teniendo, ¿qué beneficio voy a tener? Y eso es importante. Para mí eran cosas sencillas, como decir, bueno, invierto en publicidad, ¿cuántos clientes me van a venir? Entonces, y si es más significante lo que gano que lo que invierto, pues está muy bien, ¿no? Creo que por ese lado. Pero hablando más del tema de visión empresarial, yo creo que al inicio no lo tienes muy claro. Creo que todos soñamos. Si me preguntas a mí, cuando empecé el tema de hotelería, yo decía, no, tener varios hoteles en Manta y visionarme, tener, no sé, una cadena de hoteles, lo ves como un sueño, como algo que un día lo vas a hacer. Pero con el tiempo, tu visión se va modificando de alguna manera, ¿no? Lo ves como un sueño. ¿Cuándo se convierte en una visión y una meta? Cuando le pones fecha y lo planificas. Pero si algo he aprendido es que más que sentarte como a escribir, y que creo que es importante hacerlo en su momento, sentarte y decir a dónde quiero estar en 5, 10 años. Este ejercicio lo hacen mucho los emprendedores y muchos coach lo recomiendan. Siéntate y di en dónde voy a estar en 5 años, 10 años, por ejemplo, cómo me veo en tal área de mi vida, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué quieres conseguir? Esto siento que es importante, pero en la práctica es totalmente diferente. Algo que justamente aprendí últimamente es que más allá de esquematizar un plan de negocios, hay que tener un modelo de negocio. Y la diferencia es que en el plan de negocio tú tienes todo armado. Entonces tú dices, mi plan de negocio a veces son 50, 30, 80 páginas y en un Word donde tú dices, así va a ir mi negocio. Y esto en las universidades enseñan mucho, ¿no? El plan de negocios, etcétera, etcétera. Y luego tienes que tener el plan de negocio para poner el negocio a cargo. Sin embargo, en la práctica es totalmente, diría yo, no beneficioso para la persona que va a emprender. Al fin y al cabo, tu emprendimiento terminas gastando más de lo que luego vas a ganar. Uno, no terminas aplicando todo lo que dijiste que ibas a aplicar, porque en la práctica las situaciones son tan cambiantes y hoy en una sociedad donde está cambiando totalmente la tecnología, lo que para hoy tú usaste, prácticamente ya para mañana va a ser obsoleto. Y ese cambio constante y rápido que tiene la sociedad en la tecnología, en los negocios, hace que el plan de negocios quede obsoleto. Si hoy hago un plan de negocios que me toma un mes, o 2, o 3, o 4 meses, los que sea, o un año,
ya para el siguiente año ya va a ser obsoleto. Lo que yo creo que más bien recomiendo en el tema de visión es tener un modelo de negocio. El modelo de negocio, la diferencia es que se adapta de acuerdo a los cambios. Vas pivotando, es decir, vas haciendo pruebas. Esto no funciona, esto sí funciona. Y hay muchas herramientas ahora que te permiten, por ejemplo, preguntas como ¿cuál es tu propuesta de valor? El nicho de mercado. Hay una hoja de preguntas, ya te voy a pasar, te voy a pasar el nombre, en donde pueden diseñar este modelo de negocio. Siento que ese más bien tendría que ser la visión. Incluso en cualquier ámbito, hotelero, de restaurantes, el modelo de negocio es lo que te ayuda a ti a escalar rápidamente y también a ir cambiando muchas cosas. Al inicio, cuando colocamos el hotel, pues teníamos un esquema. Nosotros decíamos, vamos a hacer Airbnb. ¿Entiendes? Íbamos a hacer un Airbnb porque está de moda y la gente, luego, vinieron los impuestos contra los Airbnb. La gente tiene también una visión del Airbnb. Entonces te das cuenta que no fue tan factible. Luego dijimos, no, vamos a abrirlo como hotel, como hostal, en Booking. La palabra hostal no se relaciona muy bien. A veces los extranjeros lo ven como algo donde varias personas van a una misma habitación. Cambiamos el hotel. Entonces, esas cuestiones tienen que ir cambiando con el tiempo de acuerdo al mercado también. Entonces, para mí, la visión sería en que en la medida que vas construyendo tu negocio, tu visión va cambiando. Vas construyendo la visión. Vas construyendo la visión. Y dos, que también el modelo negocio puede ir cambiando. No tener miedo a adaptarse, no tener miedo a cambiar. A veces nos enraizamos en que quiero tener esto y que va a ser así. Y con el tiempo te das cuenta que puede ser diferente. Algo interesante es que muchas empresas han empezado de una manera con un modelo de negocio y con el tiempo han ido cambiando. Es ahí donde cambia de modelo de negocio de planificación de negocio a un modelo de negocio. Porque el modelo de negocio es algo que te permite escalar y cambiarte y adaptarte según el mercado. Y hoy en un mercado muy acelerado creo que es muy importante eso. Hablando un poco filosóficamente a lo mejor, ¿qué tanta relación hay entre una persona que emprende, o sea, que tiene que proyectarse, que tiene que tener nuevas herramientas y todo, a nivel con el impacto en la persona como tal? Porque tú decías también, buscamos desarrollarnos o buscamos crecimiento personal, que a veces en otros espacios u otras formas de ingresos da lo mismo que tú te plantees metas, proyectos, temas personales o no. Entonces, ¿cuánto es la relación o cuánto puede ayudar lo uno al otro? El tema de proyectos personales, metas personales, con proyectos empresariales, metas empresariales. ¿Qué relación hay entre esas dos cosas, persona y negocio, digamos? Siento que se relaciona en el ámbito de que una ayuda a la otra. Por ejemplo, el negocio te lleva a crecer a ti. Digamos, no sabes de marketing, te toca aprender marketing porque el negocio necesita que aprendas marketing o ventas o lo que sea. Sin embargo, una vez que tú aprendes, ciertamente esa parte comienzas por ti mismo a crecer también. Decir, bueno, aprendí esto, me siento bien cómodo, siento que puedo aprender algo más. Pero el primer motor fue la obligación del negocio. Y ya el segundo motor es una automotivación personal. Y esa automotivación personal de decir, bueno, ahora me gustaría aprender de cocina, un ejemplo. Listo, eso que aprendiste de cocina luego lo pones en práctica en tu negocio. Entonces viceversa. Muchas veces la obligación del proyecto, el emprendimiento, te lleva a ti a, por obligación, crecer. Y también tu crecimiento le aporta también al negocio. Entonces creo que ambas se relacionan. Para mí, el hecho de que uno dé lo que tiene es muy importante. Es decir, para mí nadie da lo que no tiene. Y el reflejo de lo que tenemos o de lo que construimos o de nuestra vida, los resultados que tenemos, es mucho también el reflejo a veces de lo que hemos crecido o no crecido. No me considero el mejor ejemplo. Creo que he fracasado mucho en muchos ámbitos, tanto económicamente, afectivamente, familiarmente. Pero siento que cada fracaso me ha llevado a crecer espiritual, mental, incluso físicamente en muchos sentidos. No veo el fracaso como algo malo, sino como algo más bien que te potencia, que te ayuda a decir, se puede hacer de esta manera.
Y en la visión que tiene el crecimiento, cuando tú dices, esto que me está sucediendo, ¿cómo puede a mí ayudarme con mi negocio? Creo que tiene que ver mucho con la etapa de resiliencia. El emprendedor para mí tiene que ser muy resiliente en los procesos de cambio. No funciona algo, fracasó algo, volver a empezar nuevamente, replantearse las ideas, mirarlo desde otra perspectiva, buscar ayuda, etcétera, volver a buscar capital. Muchas de esas cosas es desarrollo personal. A nivel filosófico, otra pregunta capciosa quizás. ¿El emprendedor es más feliz que alguien que no emprende o viceversa? ¿Es menos? Es una pregunta interesante, pero creo que radica mucho en la concepción que tenemos de felicidad. Para algunos será económico, basamos nuestra felicidad a veces en lo económico, otros en las cosas trascendentales, el amor, la paz. Y de alguna forma siento que ambos tienen o ambos son felices a su manera. No creo que de pronto el uno sea más feliz que otro. Es decir, cada quien lleva su cruz. Y ciertamente, hablando de felicidad, o sea, bueno, creo que es un tema muy amplio y que lo podríamos ver de distintas matices. Tengo como 20 respuestas como para hablar de felicidad, pero sin embargo, creo que ambos tratan de buscar la felicidad a su manera. Sin embargo, creo que sí, el emprendedor tiene un reto. Creo que a veces uno es mucho más, no sé si llamarlo feliz, teniendo una estabilidad. Y algo que no tiene el emprendedor es estabilidad. Por lo menos al inicio, no la tiene. O sea, es gasto, a veces sales en contra, buscas capital. No hay una estabilidad en tu vida. Y es difícil porque si quieres salir como un emprendedor, pues tienes que estar dispuesto a saber que él trabaja más, que no muchas veces va a tener dinero para esto, o lo aquí, lo allá, que lo reinvierte en el negocio. Y esas cosas pues no te dan como una estabilidad al inicio, hasta que después tienes una estabilidad y puedes moverte de forma mejor. Tal vez una persona que no emprende, siento que tiene un trabajo que le permite tener una estabilidad y eso le da mayores posibilidades de relación, de muchas opciones. Entonces siento que más bien ese sería como el cambio en la variable de felicidad. Bueno, podría decir como cada lado tiene su ventaja y su desventaja también. Exacto, porque al inicio un emprendedor tal vez no tiene, pero más adelante cuando ya se solidifica su negocio, pues comienza a tener tiempo, estabilidad, muchas de estas cosas. Y la persona que está en un trabajo regular de 8 a 5, por lo general al inicio pues tiene como una estabilidad porque tiene un horario que cumplir, etcétera. Pero más adelante cuando quiere evolucionar en su vida a nivel de muchas áreas, se ve limitado. Ajá. Podría ser que tal vez ambos experimentan esas cosas en distintos tiempos de su vida. Recuerda que en cada episodio compartimos un nuevo capítulo, una historia de vida, tips y recomendaciones que nos impulsarán en el camino como emprendedores. Continuamos con más de El Poder de un Emprendedor. Ya estamos en la parte final de este episodio, pues muy contento igual de contar contigo. ¿Qué consejos le podemos dar, cuando le puedes dar en este caso, a quienes nos ven, quienes nos escuchan o quienes quieren emprender o tienen, bueno, también miedos a lo mejor o netamente que quisieran hacer algo distinto y pues necesitamos como alguien que ha tenido experiencia en emprender nos pueda decir qué hacer, cómo hacer, por dónde empezar? Creo que la primera sería preguntarse a uno mismo cuánto le están pagando a uno o cuánto te pagaron por dejar tus sueños. Alguien me lo preguntó una vez. ¿Cuánto te están pagando por abandonar tus sueños? Y yo le dije $470. Un sueldo básico, ¿no? Para todos los que quieren emprender, la primera sería tener la conciencia de que si tienes un sueño mayor, algo grande, alguien está pagándote para, de alguna manera, no cumplir ese sueño. No porque quieras, sino porque uno mismo está aceptando eso. Ser consciente de eso. La primera sería eso. La segunda, arriesgarse. O sea, quien no arriesga al final es, por así decirlo, el que arriesga gana o pierde. Pero lo importante no es ganar o perder, sino arriesgarte, quitarte el miedo. Y el miedo no lo vas a vencer
si es que tú no tomas la decisión de arriesgarte. Sientes que hay algo más que te espera, que no te sientes conforme con lo que tienes, siento que lo importante ahí es que tomes el riesgo y estés dispuesto a aceptar tanto la ganancia como la pérdida, porque el problema es que cuando emprendemos queremos ganar solamente y no estamos dispuestos a entender que también podemos perder. Esa sería la segunda. La tercera sería entender de que no puedo hacerlo todo yo solo. Necesito de más personas también, de la experiencia de otros. Si yo me lanzo a emprender y digo, yo voy a ser el que cocina, el que lava, el que el que planifica, todo, no nos va a alcanzar el tiempo y tampoco no somos buenos para todo. Yo puedo decir, yo soy bueno vendiendo, pero te voy a decir, soy malo, no sé, en tal área, un ejemplo, ¿no? En limpieza. Y al final uno tiene que entender de que no tiene todas las habilidades y que tienes que contratar o por lo menos asesorarte o pedir ayuda de otras personas que son buenos o tienen esa experticia en esa área. Importante. Para mí serían las tres principalmente al momento de emprender. ¿En qué momento de tu vida o de este tema de emprender se encuentra Andrés? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde se proyecta? ¿Dónde se ve dentro de 5 años? O más bien ahora. Entiendo, por lo que hemos conversado un poco, en este momento no estás en el tema hotelero, pero ¿en qué proceso estás? ¿Qué te proyectas? ¿Qué estás haciendo en esa área, netamente? Siento que me ha llevado mucho a emprender en tema de hotelería y he dejado estos emprendimientos por temas personales, no tanto por fracaso, sino por temas personales. Siento que estoy en una etapa de redescubrimiento. Hay cosas para las que soy bueno, por ejemplo, esquematizando, desarrollando negocios, estructurando. Soy muy bueno para eso. Y siento que lo estoy haciendo en el ámbito de tecnología. Y próximamente creo que es algo que voy a hacer. Emprender en tema de tecnología. Es una de las cosas que no solo siento que he crecido mucho en estos años, sino que también es algo que me apasiona. Lo he pausado. Inclusive en muchos momentos yo decía, voy a esperar que el hotel esté un poco más estable para deslindarme y dedicarme específicamente a esto. Pero hoy me siento obligado de alguna manera, pero me gusta. Creo que ese sería el campo en el que ahora me encuentro, en una etapa tal vez de redescubrimiento, ¿sí? Y también en una visión a un tema tecnológico. Perfecto. El mensaje final para nuestras personas que nos escuchan, nos ven, o algún tema que quisieras hacer énfasis también, pues para esta parte, ya en este último espacio. Creo que me gustaría hacer énfasis en el tema del fracaso. Saber que los fracasos en nuestra vida son oportunidades. Si experimentamos a veces el ganar, la victoria siempre, no podemos hacer el contraste entre lo que, por así decirlo, he dejado y lo que tengo. Pero cuando fracasamos, yo creo que el fracaso es parte del éxito en todas las áreas de nuestra vida. Claro, lo importante a veces sería que fracasemos menos, ¿no? Pero sin embargo, las caídas son las que nos ayudan a entender de que estuve en un escalón y ahora estoy en otro escalón superior. No tener miedo a fracasar, no tener miedo a perder las cosas, no tener miedo de pronto a un día quedarte sin nada, en cero, tanto económicamente, afectivamente, en muchos sentidos, porque en esos momentos es en donde también a uno le da la oportunidad, ese fracaso, esa situación de crecer, de ser una mejor persona, de aprender algo más, incluso de sentirte más pleno. Eso es todo por este episodio, pues muy agradecido por contar contigo y pues esperamos más adelante a lo mejor tener un nuevo espacio desde otro ámbito, desde otro escalón, que esto pueda también ir creciendo y igual tú puedas haber avanzado un poco más. Gracias Andrés, un gusto enorme y hasta la próxima. Gracias mi hermano, pues estamos ahí en contacto. Listo. Y ahí vamos a ver.